Este es el podcast Café con Rosa Liarte. Un podcast donde hablamos de educación. En este episodio me tomo un café con Kim Sabrià y Santi Herrero, cofundadores de Edpuzzle. Nuevo episodio de Café con Rosa Liarte. Estamos con el especial de tecnología educativa y yo la verdad que tengo muchísima ilusión de mis invitados de hoy, porque para mí son súper especiales. Que me hayan hecho un hueco los dos en horario es todo un logro, más cuando tenemos a uno viviendo muy lejos y precisamente ahora lo tenemos por España y hemos aprovechado. Así que bueno, tengo por aquí a Kim Sabrià y a Santi Herrero, que ni más ni menos son realmente los cofundadores de Edpuzzle. Y bueno, chicos, bienvenidos por aquí a que me dejéis hacer un huequito en mi podcast con vosotros. Muchas gracias, Rosa, por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, Kim, Santi, yo siempre a mis invitados digo, yo no voy a leer vuestro currículum, presentarse ustedes y hablar un poquillo a qué os dedicáis, qué hacéis, qué sois en esta empresa, ¿no? Contadnos. Bueno, empezaré yo, que así lo ha preferido Santi. Yo soy Kim, cofundador, CEO de Edpuzzle. Antes, en mi vida anterior, había sido profesor de matemáticas en un instituto de Badalona. Antes de esa vida de docente he sido amigo de Santi, Xavi y Jordi, mis cofundadores, desde los 3 años, cuando nos conocimos. Y mi posición en Edpuzzle básicamente es trabajar todo aquello, la dirección en la que vamos. Es decir, estoy siempre pensando a 1, 2 o más años vista, a la vez que intento ayudar a distintos equipos dentro de la empresa a brillar en el día a día. Entonces me encargo sobre todo de quitar obstáculos o facilitar recursos para asegurarme de que realmente pueden brillar en su máxima exponencia. Hola, yo soy Santi Herrero, soy, como dice aquí, uno de los 4 fundadores de Edpuzzle y soy el CTO también de Edpuzzle. Entonces, en mi vida anterior, desde la infancia, Kim ya lo ha dicho, hemos sido amigos desde prácticamente que tenemos uso de memoria. Y antes de Edpuzzle estaba en la universidad, básicamente viviendo en China haciendo un intercambio, pero enseguida, nada más graduarme, ya empezamos con Edpuzzle, con otro nombre en la clase de Kim que tenía antes, y hasta el día de hoy estamos aquí trabajando en la misma dirección. Mi rol en Edpuzzle como CTO, que al final es una palabra que si no estás en el sector no se entiende muy bien, yo lo definiría como superviso junto a todo el equipo de ingeniería toda la tecnología detrás de Edpuzzle para asegurarse que, uno, el producto resultante de esa tecnología obviamente tiene la mayor calidad y, dos, que puede seguir teniéndola a futuro a medida que vayamos cambiando el producto y adaptándonos a lo que profesores y alumnos necesitan. Muy guay. Bueno, luego nos contáis un poquito más la historia esa de amistad, yo me quiero enterar, pero no os libráis de la pregunta del podcast. ¿Qué es para vosotros la educación? Antes de comenzar con el resto de la entrevista, si quieres empiezas Kim y luego Santi, ¿qué es para ti la educación? Es una pregunta muy amplia y inmediatamente me ha venido a la cabeza como la buena y la mala educación, ¿no? Un poco pensando que la educación se aprende no solo en la escuela, sino con la familia, con los amigos. Para simplificarlo y tal vez buscando un ejemplo que utilizaba a menudo con mi alumnado, desde mi punto de vista, la educación es todo aquello con lo que llenas tu cabeza. Tú puedes decidir qué pones dentro de tu cabeza, pueden ser cosas positivas, pueden ser cosas negativas, y todo eso que decides introducir en tu cabeza, desde mi punto de vista, es la educación. Ya sean experiencias, amistades, memorizar cosas que a lo mejor no son tan necesarias más adelante. Lo digo como profesor de matemáticas, ¿no? Que siempre decimos que las matemáticas son súper importantes. Bueno, hay cosas del currículum que a veces no son tan importantes. Pero de nuevo, creo que la educación va más allá de las 4 paredes de un aula y no toda la educación es positiva, sino también hay cosas negativas y tenemos que tenerlo en cuenta.
Totalmente de acuerdo. Y Santi, no te libras, ¿eh? No me libro y que no me ha dejado un terreno fácil, ¿no?, para responder, pero cuando has hecho esta pregunta, mi cabeza se ha centrado más en pensar en la escuela. Obviamente la educación va más allá, como dice Kim, de las cuatro paredes. Los padres también son un componente súper importante, pero centrándome en la escuela, la manera en que personalmente siempre he visto que, que es la educación en la escuela, cuál sería el objetivo ideal de la educación en la escuela, para mí es ayudar a los estudiantes a descubrir sus intereses y también enseñarles a aprender y hacer y buscar y ahondar en esos intereses por sí mismos mientras se les ayuda a ser mejores personas. Pero sobre todo en esta primera parte me centraría viviéndolo desde un punto de vista personal y viendo que la situación más común, incluso después de la universidad, no solo de la escuela, es no saber exactamente qué quieres hacer. Para mí, la educación es aumentar la probabilidad de que encuentres esos intereses lo antes posible para que pues, tengas más años para ahondar sobre ellos antes de tener esos momentos vitales donde necesitas tener responsabilidades, necesitas quizá tener ya un salario rápidamente porque no estás en el confort de casa, donde aún no te das cuenta de las dificultades del día a día. Pues para mí es como lo veo a nivel escolar. Muy guay. En parte has dicho algunas claves, Santi. No sé si estáis al día de leyes educativas, porque con todo lo que lleváis me extraña, pero con el tema de la LOMLOE aquí en España, que es la nueva ley que entra ahora en vigor, realmente un poco lo que defiende es eso, ¿no? Preparar a nuestro alumnado pues para la incertidumbre del siglo XXI y que en sí se pueda hacer que el alumnado aprenda por sí mismo y que lleve a que se preparen para lo que sea, ¿no? Esa fase competencial. Y yo creo que por ahí va el camino y es lo que necesitamos, ¿no? Pero bueno, yo muy de acuerdo con vosotros dos en la pregunta, pero sí me quedo con muchas ganas. Yo muchas veces cuento vuestra historia en mis formaciones, pero hago un breve resumen y qué mejor que contéis un poco, bueno, cómo nace el puzzle, qué hay detrás de todo esto. Yo siempre cuento un poco en resumen, pero me encantará escuchar al detalle y seguro que hay por ahí anécdotas de lo vivido, porque no habrá sido camino de rosa el montar la empresa que es hoy Edpuzzle, ¿no? Totalmente. He contado varias veces la historia, pero como dice Santi, hay distintos puntos de vista. Es decir, yo tengo mi punto de vista como docente en un instituto de Badalona con un 60% de absentismo, 50% del alumnado que tenía era recién llegado a España con muchas dificultades con el idioma. Bueno, os podéis imaginar un panorama bastante complejo, pero muy enriquecedor y desde mi punto de vista no lo cambiaría por nada del mundo. En ese entorno fue donde empecé a experimentar con vídeos como recurso educativo, porque pensaba, mira, el vídeo me da la flexibilidad de poder asignar o compartir con mi alumnado contenido, píldoras de contenido les llamaba, eh, para poder cubrir esos agujeros, ya sea porque no han venido a clase o porque necesitan un empuje para poder atrapar al resto de compañeros y compañeras. Es visual, el alumnado puede regular la velocidad a la que aprende, entonces lo veía, vamos, como la piedra filosofal casi de mi clase, ¿eh? Porque encontraba muchas soluciones a varios problemas que yo tenía. Creé unos 300 vídeos. eh, Estaba muy motivado. No tenía muchas cosas que hacer, la verdad. Creé 300 vídeos para darme cuenta de que no tenía ningún tipo de seguimiento transparente de mi alumnado. No sabía si estaban mirando los vídeos, no sabía si estaban entendiendo los vídeos y era una caja negra, digamos, el poder entender qué pasaba entre vídeo y el alumno o la alumna. Fue entonces, eh, y aquí me encantaría escuchar la parte de Santi, fue entonces donde cada sábado pues yo me reunía con mis amigos de toda la vida, por supuesto ahí estaban mis cofundadores sin yo saberlo, eh, y les contaba mis batallitas, que si un alumno se ha puesto a bailar en medio de clase, eh, que si, eh, que si tal profesor ha hecho no sé qué, bueno, nos reíamos un poco de las batallitas
Y en estas conversaciones les conté mis aventuras con la tecnología y los vídeos. Y allí fue cuando Santi, Jordi y Xavi saltaron y mostraron su interés. Y aquí dejo que Santi explique un poco el otro punto de vista de la historia, ¿no? Sí, bueno, al final en esas reuniones que hacíamos por amistad, no para hablar de negocios o de futuras empresas, desde luego, coincidió, ahí está ese componente de suerte, ¿no? Que siempre tiene que haber, donde nosotros, Jordi, Xavi y yo, estábamos ya graduándonos de la universidad, que íbamos aquí a Barcelona a la Universidad Politécnica, y durante la universidad sabíamos programar de antes, pero habíamos como descubierto quizá el interés potencialmente a llevar a cabo una carrera de programación más profesional, pero nuestro nivel técnico no era para echar cohetes, ¿no? En ese momento. Entonces, cada uno de manera individual estábamos intentando aprenderlo por nuestra cuenta, y al final, como pasa en la escuela, las cosas se aprenden haciendo proyectos, ¿no? Proyectos que te importen, porque si solo te importa la herramienta que usas para hacer ese proyecto, normalmente lo dejas a medias, ¿no? Entonces, ahí es donde se cruzaron los caminos de cuando quien nos iba explicando todas estas batallitas, como que nos las hicimos nuestras, ¿no? Pese a que era quien las vivía cara a cara, eran realmente interesantes. En mi caso personal, mi madre también ha sido profesora, se acaba de jubilar hace 2 semanas, de instituto toda la vida y luego directora, con lo cual me resonaban bastante los problemas que también escuchaba a la hora de cenar en casa. Y yo creo que fue una coincidencia en el tiempo genial, porque fue donde dijimos, venga, pues esos problemas, parece con lo poco que sabemos de programación en ese momento, que parece mentira viéndolo para atrás, que tiene una solución relativamente sencilla técnicamente, ¿por qué no hacerlo? Qué guay, qué guay. Bueno, sí, eso también, Santi, recalcarlo, ¿no? Que detrás, aunque estéis ahí detrás de una empresa educativa, realmente os enlaza todo el tema educativo. En el caso de Santi, pues su madre es profe también y bueno, todo va relacionado, ¿no? Y alguna batalla, alguna historia, porque luego, claro, dais el salto a Estados Unidos. Mucha gente piensa que Puzzle es de Estados Unidos, que no es una empresa que nace en España, que muchas veces lo tengo que aclarar, sí, pero de verdad nació en Barcelona, tal, y la gente se queda súper alucinada. Lo habéis hecho muy bien porque parece americano total, pero realmente estáis ahí detrás. ¿Y cómo se da ese salto? ¿Cómo surge todo el paradigma de empezar 4 colegas, me imagino, en una noche de pizza, cena y bueno, vamos aquí a ver un partido o la peli de turno y de ahí saltar a luego convertirse en una empresa súper valorada en Estados Unidos, ¿no? Pues sí, nosotros, como comentábamos con Santi antes, nuestra aventura no empezó pensando en crear una empresa. Simplemente pensamos en crear una solución para mi clase. Ajá. De hecho, Santi, Jordi y Xavi entrevistaron a mi alumnado. Vinieron a clase, hablaron con ellos, con ellas, les preguntaron un poco el día a día, cómo utilizan los vídeos, cómo aprendían, dónde miran los vídeos, etcétera, etcétera. Evidentemente me entrevistaban a mí como usuario de la tecnología que iban a implementar y construimos una página web para mi clase. Yo creo que fue en ese proceso donde nos empezamos a dar cuenta de que yo era un afortunado, que no todo el mundo tiene 3 ingenieros que decidan echarle una mano, eh, y empezamos a pensar cómo podíamos dar acceso a más profesores y profesoras a una herramienta tan potente en el uso del vídeo. No pensaba que mis vídeos fuesen la santa papaya, digamos, así que siempre tuvimos claro que cada docente iba a traer su propio contenido. Y así fue más o menos como nació la idea de Puzzle. ¿Cómo saltamos el charco? Pues la historia empieza yo recuerdo que Jordi y Xavi estaban trabajando, Santi estaba más o menos tentado de buscar un trabajo de ingeniero, que normalmente están muy bien pagados. Y yo pensé un poco cómo podía pagar o cómo podía ayudarles eh, con todo ese tiempo e inversión que habían hecho, ¿no? Es decir, ese proyecto que habían construido no quería que quedase
en la nada. Y un conocido me comentó que debíamos aplicar a una incubadora en Estados Unidos de mucho prestigio. Yo no sabía ni qué era una incubadora. Ni idea yo tampoco, o sea, entiendo que es un sitio de inversión, ¿no? Una propuesta de proyectos y ahí hay inversionistas y ya deciden, ¿no? Entiendo. Exacto, inversionistas que aparte no solo te dan capital, dinero, sino que a la vez te dan formación, que para mí es muy Eso, valioso, creo que eso a veces es lo más valioso, ¿no? sobre todo cuando no tienes ni idea, como era en nuestro caso, ¿no? Em, y nos dedicamos los 4 a rellenar el formulario, a rellenar la aplicación para acceder a esta incubadora. Tuvimos la suerte de que Santi en ese momento se encontraba por California, así que hizo la entrevista presencial desde las oficinas de la incubadora y fue tan bien que no tuvimos que hacer una segunda entrevista y nos aceptaron de inmediato. Así que nos quedamos todos así un poco paralizados porque realmente no nos lo creíamos. De hecho, no lo celebramos, no sé si Santi lo recuerda, pero dijimos, vamos a esperar a ver el dinero en el banco y porque esto puede ser una estafa o se han equivocado, evidentemente. ¿Cómo vas a invertir en 4 personas que no han hecho nunca una empresa, que balbucean un poco el inglés y que no tienen un producto hecho y derecho? Y sí, sí. Y en agosto del 2013 yo recuerdo cerrar la puerta de mi clase y al día siguiente estaba de camino a San Francisco, donde ya me esperaban Jordi, Santi y Xavi. Y al día siguiente ya estábamos empezando toda la carrera para hacer el puzzle. Bueno, al amigo que te recomendó la incubadora le invitarías a una tapita de jamón, ¿no? Y a una cerveza, ¿no? Me imagino, ¿no? No, y aparte se cuelga medallitas. Se cuelga medallitas de yo fui quien les dijo a los del puzzle. Menos mal, porque vamos, ese se merece, vaya, por lo menos eso, una mariscaya. De hecho, eh, la, la, eh, la inocencia con la que íbamos yo creo que fue clave también. Es decir, no teníamos ni idea de dónde nos metíamos. Que ahora mirándolo con perspectiva fue una suerte y vaya, es decir, yo lo pienso a menudo. Bueno, se alinean las cosas, yo creo que también pasan por algo, ¿no? Sí, sí. Santi, tu punto de vista ahí, ¿alguna anécdota que contar de todo eso vivido estando por allí, por el otro lado del charco? Sí, resaltaría lo que dice Kim de la inocencia. Ahora si tuviéramos que volver a empezar sabiendo los pasos que implica ese primer año, 2 años, 3 años de picar piedra día a día, porque a veces se explica el tema de las startups como si fuera un poco una película hollywoodiense, pero el día a día no tiene absolutamente nada de lujoso y menos al principio, donde básicamente si hubiera una cámara que lo grabara todo, vería a 4 personas comiendo muy, muy, muy barato y con ordenador todo el día y visitando escuelas todo el día, la verdad, hasta un punto un poco obsesivo, ¿no? Entonces, desde fuera no tiene ningún tipo de sentido verlo, pero esa inocencia con la que fuimos, en no saber anticipar las dificultades, fue lo que nos hizo, bueno, en realidad mirando para atrás también esa decisión obvia, ¿no? Con 25 años que teníamos en ese momento, hace ya 9 años que hacemos el puzzle. ¿Qué mejor opción había que alguien te diera la oportunidad de intentar crear tu propia plataforma desde cero con una inversión inicial que no la habíamos visto nunca? No había ningún tipo, y con las personas que habíamos trabajado toda la vida, entonces no había ningún tipo de motivo para decir que no, más que un miedo personal quizás, que en ese momento, por la inocencia y la ignorancia, pues no teníamos. Entonces, la experiencia allí, duro al principio porque pese a que es muy, recompensa mucho ir hablando con profesores, te dicen algo, lo cambias, el día siguiente vas, se lo muestras. Realmente a nivel incluso físico y mental es una maratón donde vas un poco sprintando. Entonces también ayuda mucho ser 4 para hacerse un poco el relevo, descansar un poco, porque si no, y nos pasó y lo vimos, hay muchos equipos que se acaban derrumbando antes de, quizá a 6 meses vista de realmente que su producto haga el clic, ¿no? Que es un producto válido, pero por la circunstancia también desfallecen. Entonces, lo recuerdo duro. Si tuviera que volver a hacer esa experiencia, seguramente ahora con la edad
moderaría más mi tiempo y el balance, seguro que mis compañeros también, pero no lo cambiaría por nada, es una experiencia única. Qué guay, qué guay. Aquí estaba echando números, digo, si son más jóvenes que yo, me cacho en 10. Pero bueno, pues sí, yo lo que siempre insisto al profesorado y sobre todo cuando hablo de Edpuzzle, que soy la primera enamorada de la herramienta, es que realmente, bueno, siempre hemos pensado que el vídeo es algo secundario a nuestras clases, ¿no? Porque realmente el profe tiene que explicar y luego, bueno, el vídeo se ha venido poniendo normalmente como un recurso de segundo plano, ¿no? Yo explico esto y detrás te pongo un vídeo para reforzar, ¿no? Y yo, bueno, insisto mucho en mis formaciones y cuando hablo de Edpuzzle que realmente el vídeo tiene que pasar a primer plano y que me ayude a mí a poder ser una profe mucho más eficaz. Y esto no quita que usar Edpuzzle el profe vaya a dejar de explicar, porque realmente las métricas de Edpuzzle lo que me van a permitir a mí es poder saber que está comprendiendo mi alumnado y de esta forma yo explicar lo que realmente necesita mi alumnado y no perder el tiempo en cosas que a lo mejor ya están más que de sobra sabidas por parte de ellos y ellas, ¿no? O atender precisamente a quien necesita ayuda, que para mí esa es la clave. La clave es poder tener todas estas opciones. Entonces, siempre insisto a los profes que hay que desterrar ya esa idea de que si no voy a las 8:30 de la mañana y hago mi lección, realmente no estoy haciendo mi trabajo como profe, porque no, ya muchísimas profesiones utilizan la tecnología y la ponen de su parte, pues mismo un médico para operar, ¿no? Entonces, y por eso no deja de ser médico. Así que siempre insistiré en esto y yo, a mí me abristeis un mundo. Yo os cuento mi historia un poco, pero mi resumen es que yo tenía 4 cuartos de eso en el 2013 y bueno, yo me amargué explicando, o sea, era todos los días Primera Guerra Mundial, otra vez Primera Guerra Mundial y otra vez Primera Guerra Mundial y otra vez Primera Guerra Mundial. A mí me estaba dando un soponcio todos los días explicando lo mismo, yo era mi muerte en vida. Y claro, yo en esa época tenía 25 años no, 27 o así, y claro, me pongo a mirar y digo, Dios mío, mi vida, me tengo que jubilar a los 65 y me voy a tirar 40 años explicando la Primera Guerra Mundial toda mi vida, ¿no? Menudo rollo, ¿no? O sea, yo no lo encontré sentido. Hubo un momento que yo ya llevaba 3 años de funcionaria y creí que había encontrado mi pilar y yo diciendo, pero si esto es una marca yo cómo voy a tirar toda la vida así, ¿no? Y ahí, bueno, realmente yo me servía de visitas en YouTube, ¿no? De cómo subías mis visitas, pero lo que dice Kim, ¿no? No te da una métrica, no te da nada. Y yo descubro Edpuzzle hacia el año 2015 o así, que ya estabais ahí, bueno, pues con el antiguo logo y demás, y yo cuando vi las métricas digo, esto es un puntazo, esto es el pelotazo de mi vida, o sea, yo no podéis imaginar cuando yo empiezo a descubrir la herramienta y los gritos que yo pegaba delante de la pantalla de mi ordenador y no paraba de compartirlo como era, Dios mío de mi vida, esto es el gran invento, ¿no? Y hay veces que insisto en que hay que poner el vídeo en primer plano y la tecnología a nuestro servicio para que nosotros podamos hacer unas clases mucho más eficaces, ¿no? Pero como tal, no sé si os atrevéis a dar cifras y usuarios generales, de qué cifras estamos hablando bueno, porque claro, nace y se hace fuerte en Estados Unidos, pero el Puzzle ya se ha expandido como la pólvora y realmente yo creo que hay cifras que son de vértigo, ¿no? Sí, la verdad, aún no nos creemos. Creo que recuerdo al principio Santi medía los usuarios activos en función de la capacidad del Camp Nou, que es el campo de fútbol del Barça. Como buenos catalanes. Ostras, ¿veis que ahora podríamos llenar el Camp Nou de usuarios? Y, es decir, ahora me imagino que llenaríamos varios Camp Nous, porque Ya se tenemos... te ha quedado chico, Santi. Sí, sí. Ahora medimos sobre todo escuelas activas, em, porque como sabéis tenemos una versión premium para escuelas y ahora mismo tenemos 200.000 escuelas activas, es decir, que tienen al menos un profe activo que está utilizando la plataforma en dicho centro. Y el 50% más o menos se encuentran en Estados Unidos y el otro 50% alrededor del mundo. Y es una de las cosas que a mí más me sorprenden de nuestro crecimiento y es al dar herramientas muy fáciles de utilizar y muy potentes, como has dicho, Rosa, se pueden utilizar en cualquier edad escolar. Se puede utilizar para historia, matemáticas, ciencias, música o educación física. De hecho, tenemos incluso
departamentos de policía en Colombia utilizando el Edpuzzle. Es decir, para dar extremos, ¿no? Y se puede utilizar en cualquier idioma, porque la gracia está que el docente es quien elige el contenido, embebe las preguntas en su propio idioma o con los caracteres o la escritura que utilice. Entonces, que el 50% de nuestros usuarios estén fuera de Estados Unidos, para mí es, vamos, es lo que me hace levantarme por la mañana. El saber que realmente podemos tener un impacto mundial y ayudar a tantos docentes y escuelas por todo el mundo para mí es lo mejor del mundo. Qué guay, qué guay. Santi, no sé si quieres aportar de cifras. Al final es lo que dice Kim, ¿no? Seguimos las escuelas, obviamente, también al estar en el departamento técnico miramos muchas cifras porque al final tenemos una cantidad elevada de alumnos y profesores que cada mes nos utilizan. De ahí parte de la complejidad que seguro que desde fuera no se acaba de comprender, ¿no? Como es normal, de cómo hacemos para mantener el puzzle y que aguante, que a ningún profesor le falle en la hora después de comer en la escuela, dejándole a sus alumnos acalorados y sin un plan, ¿no? Entonces, a nivel de cifras lo que dice Kim. Son esas 200.000 escuelas mundialmente. Y en usuarios activos al mes, normalmente tenemos un poco por encima de 10 millones de usuarios activos cada mes. Increíble, no veas, ¿eh? Bueno, yo aquí también me pregunto, el momento confinamiento tuvo que haber bastante ventolín que faltaba la respiración. Lo viví yo como docente, coordinadora TIC de mi centro. Yo no me quiero imaginar los servidores de Edpuzzle echando humos, todo yo usando Edpuzzle y a tope, ¿no? Fue entretenido, ¿no? Yo creo que ahí tendréis alguna anécdota, seguro. Durante la pandemia, yo recuerdo como mínimo al equipo de Estados Unidos, que normalmente era de soporte y de ventas, les hice ver, nosotros ya veíamos que se acercaba el tsunami por el hecho de tener escuelas por todo el mundo, cuando vimos el impacto que hubo en Hong Kong y en Corea cuando se cerraron dichos países, ya veíamos que se acercaba el tsunami y que el impacto que iba a tener, sobre todo en Estados Unidos y alrededor del mundo, iba a ser considerable. Y que no estábamos preparados, porque a la velocidad que iban los cambios, pues no nos daba tiempo a estar preparados para lo que se venía. Entonces recuerdo las conversaciones con el resto del equipo y decirles, mira, no estamos preparados, no vamos a estar preparados, vamos a hacer lo mejor que podamos para dar el soporte a tantas escuelas como podamos, pero no os queméis. Tuve muchas conversaciones a altas horas de la madrugada con personas del equipo que decían que llevaban trabajando casi las 24 horas del día porque habían recibido millones de emails por parte de docentes o de escuelas que necesitaban ayuda para dar soporte a través del vídeo. Entonces, evidentemente, la gente se imagina lo bien que nos ha ido como empresa, pero también ha sido muy, muy duro para un equipo que en ese momento éramos unas 30 personas. Pues imagínate, 30 personas dando soporte a millones de docentes alrededor del mundo. Que a su vez son millones de alumnados. Exacto, y que lo utilizan cada día para poder impartir clase, es una responsabilidad muy, 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 muy grande y muy acelerada de golpe. Entonces fue un estirón muy doloroso, pero bueno, ahora hemos aprendido mucho de ello, hemos construido un equipo muy sólido desde mi punto de vista y ahora estamos empezando a coordinar este estirón de verano que hemos pegado como empresa para poder asentarnos como una empresa muy sólida dentro del mundo educativo. Yo repito también lo que he dicho aquí, trasladándolo incluso ya al equipo de producto entero, no solo ingeniería, el equipo de producto de legal y de seguridad, ¿no? Donde es como si de un día para otro tienes 5 veces más trabajo, con no 5 veces más equipo. Entonces,
tienes que, sobre todo en un momento tan crítico, hacer que la plataforma sea estable, porque si todo el mundo depende de ella y encima falla, pues añades aún más dificultad a todo el proceso. Y como decía Kim, nosotros tenemos en la oficina un pequeño mapa de quién está activo en cada momento y vimos iluminarse Hong Kong de un día para otro. Me acuerdo cuando se iluminó Italia y entonces era como íbamos un pelín avanzados a las noticias y veíamos que venía, ¿no? Y que claramente estábamos en una barquita y venía la ola gigante. Por suerte conseguimos aguantar el apretón para que ningún profesor o alumnos en sus casas sufrieran, aparte de la pandemia y emocionalmente todo lo que supone, pues que también sus herramientas les fallaran debajo de los pies. Pero yo creo que ha sido una experiencia interesante que espero que no se vuelva a vivir nunca, pero sí que nos ayudó mucho a aprender y a ver lo que se necesitaba para esta nueva puzzle donde en vez de ser 30 personas que somos más reaccionarios, como más todos en el barro, como hacer una empresa más sólida donde no seamos solo reaccionarios, sino que incluso pensamos a futuro, cómo podemos planear cambios estos tan grandes, cómo podemos estar más preparados y básicamente madurar. Pues sí. Yo realmente a mí el aviso me lo pone Kim en un WhatsApp, vaya, Kim, no sé si aquí nos confinan fue un viernes y yo creo que recibo un WhatsApp de martes, miércoles de Kim diciéndome que abríais la plataforma Pro, pues qué tal, que yo diciendo, hostia, que esto viene, ya se iba escuchando Italia, pero yo me acuerdo que pues recibo tu WhatsApp, Kim, y de ahí el miércoles yo me puse a tocar clase por clase como coordinadora TIC, asegurándome que todos mis niños tuvieran la cuenta de correo activa, que todos sabían la contraseña, que todos estaban en Google Classroom. Me fui a mi directora, que esto viene, que no sé cuánto, anda a exagerar, ya el jueves ya veíamos todo y el viernes cogiendo las cosas, ¿no? Así que parte también que me hizo a mí un flashazo fue tu WhatsApp, Kim, la verdad, antes de ese confinamiento. Sí, recuerdo que había mucha gente que se pensaba que serían 2 o 3 semanas Sí, y, todos creo. y entonces fue como, pero lo peor de todo no fue porque fue de febrero, abril hasta verano, donde se terminó el año escolar, pero luego en verano hubo también mucha gente que se pensaba que ya está, que la pandemia ya se ha acabado y en septiembre volvemos a clase. Entonces, el choque de realidad para muchísimas escuelas fue la segunda vez que no se abrieron las escuelas. Porque entonces, ese parón que hubo, que en principio permitió adaptar un poco más y preparar al profesorado y preparar la escuela y las familias, mucha gente lo negó. Y me acuerdo tener conversaciones, bueno, bastante duras de intentar convencer a gente, sobre todo en Estados Unidos, de lo importante que era ese verano para preparar y que nosotros, de nuevo, no éramos 400.000 personas para darles soporte en septiembre. Que nosotros, si ese verano no aprovechaban la ayuda que les queríamos dar, sería muy difícil para nosotros en septiembre prepararles a todos mientras tenemos que dar soporte a millones de usuarios cada día. Entonces, fueron momentos de mucha incertidumbre y de mucha negación hacia el cambio. Es decir, fue curioso, la verdad. Sí. Tírale, Santi. Además, tú lo has mencionado un poco entre líneas, ¿no? Pero una de las decisiones que tomamos incluso antes de que llegara la pandemia, digamos, oficialmente y no extraoficialmente a España, fue abrir la plataforma Pro para el resto del mundo de manera gratuita, con lo cual eso incluso acrecentó la cantidad de trabajo que teníamos que hacer, porque fue abrir la puerta y que entrara todo el mundo, en vez de decir, bueno, si no pueden permitírselo, pues no lo utilizan, lo abrimos gratuitamente, así que entró todo el mundo de un día para otro. Normalmente nos preparamos en los veranos para potenciales crecimientos de puzzle, asegurándonos que la plataforma técnicamente aguanta, pero no hay nadie tan paranoico en el equipo como para planear tal crecimiento a corto plazo. Ya ves, me imagino. Bueno, eso también dice mucho de vosotros como empresa, ¿no? Que esa solidaridad y bueno, luego también ha pasado con Ucrania, que lo has tenido en cuenta, Kim,
y yo creo que eso también dice mucho de vosotros, pero yo también no sé si sois conscientes del cambio también metodológico que habéis provocado en las aulas. Yo os cuento también nuevamente mi experiencia, pero cuando yo empiezo con todo esto del vídeo me empiezo a dar cuenta que consigo tener más tiempo de clase para trabajar con mi alumnado y ahí empieza mi revolución en clase, donde puedo aplicar proyectos, ponerme a hacer gamificaciones y demás, ¿no? De hecho, yo siempre digo que el secreto de mi forma de trabajo siempre ha sido el puzzle, ¿no? Y insistiré en eso porque mucha gente me dice, ¿de dónde sacas tiempo, Rosa, para hacer todos esos proyectos que haces en clase? Bueno, pues porque para mí la herramienta que me da la base para que mi alumnado tenga contenidos y conocimientos es el puzzle. No sé si sois conscientes, pero realmente soy, y yo desde aquí siempre eternamente agradecida, la base del cambio metodológico para el profesorado. No sé si lo habéis pensado, pero para mí fue así, literal, ¿eh? Aquí a lo mejor me tacharás de humilde, pero al final somos una herramienta. Es decir, Claro. el cambio viene por parte de los docentes. Es así como tú lo utilizas a lo mejor en una clase invertida, hay otros docentes que les libera porque al prefieren trabajar con alumnos más reducidos, entonces permiten que un grupo de alumnos o alumnas trabajen con el vídeo mientras el docente está trabajando con un grupo Sí, más. estaciones de aprendizaje. Exacto. O hay docentes que lo utilizan como soporte, no sé, al aprendizaje de idioma de signos. Entonces, para mí, lo que más me ha sorprendido ha sido la creatividad del profesorado a la hora de utilizar nuestra plataforma. La simplicidad la trabajamos obsesivamente para que precisamente se den estos casos donde se puede utilizar en cualquier parte del mundo, en cualquier idioma, en cualquier asignatura y en cualquier edad de aprendizaje. Incluso si tienes un ordenador para cada alumno o no. Entonces, creo que nosotros hemos hecho un trabajo desde mi punto de vista excelente para simplificar una herramienta potente para el profesorado, pero eh, la revolución empieza por las personas, por Totalmente. los docentes. Santi, no sé si quieres agregar. Yo por la cercanía obviamente que hemos tenido siempre con el profesorado y luego en casa, ¿no? Al principio de Puzzle, con mi madre, me pasaba un poco como Kim, ¿no? Al final el Puzzle al iniciarse, ahora no se nota, pero ha sido siempre un contenedor vacío, ¿no? Nosotros no introducíamos nuestras propias lecciones, sino que íbamos viendo lo que iba haciendo la gente y surfeando las diferentes cosas que íbamos aprendiendo, ¿no? A nivel de producto de, vaya, no sabía que Puzzle podía ser útil para este caso. Por ejemplo, el tuyo de historia, yo me acuerdo del momento que dije, claro, es que viendo de un background técnico me imaginaba pues matemáticas, física, pero luego cuando vi asignaturas como historia dije, es que claro, en historia tiene incluso aún más sentido que en estas otras asignaturas, donde es un contenido denso, que es mejor consumirlo a placer, digamos, del alumno cuando se vea preparado o preparada para consumirlo, un contenido que no cambia históricamente, a menos de que se descubran, obviamente, nuevas cosas, ¿no? Pero no se le cambia muy habitualmente. Entonces, me sentí un poco personalmente a nivel de observador, de entrar cada día al puzzle, hacer scroll 1000 páginas del contenido, ir mirando lo que iba pasando y en función de esto, pues decir, vaya, no me había imaginado nunca que el puzzle se podía utilizar con esta utilidad de esta manera. Siempre pensábamos quizá al principio más el modelo de clase invertida porque al llegar a Estados Unidos lo veíamos que estaba muy presente en 2013 ya ahí, pero luego no dejamos de sorprendernos y es una actividad de la que siempre aprendes si vas haciendo simplemente scroll, navegando por todos los vídeos que vas encontrando en el puzzle. Así es. Bueno, pues ese es un poco el resumen de lo que os comentaba, ¿no? Ese cambio metodológico, sea como sea, que en mi caso, pues con metodología activa o como pueda ser, y todas las soluciones que aportáis, haya o no tecnología presente en clase y que se pueda utilizar con más dispositivos, con menos, pero creo que tenéis ahí una baza súper importante con todo el cambio que provocáis luego en el aula gracias al uso del vídeo, ¿no?
Y bueno, llevando a un tema también interesante, yo me gustaría que hablarais del tema privacidad, lo serio que os tomáis la privacidad, porque claro, no es moco de pavo trabajar con profesorado y alumnado, con menores, y bueno, pues me gustaría en sí que hablarais un poco cómo va todo el tema de legal, tenéis un equipo de legal detrás. De hecho, viví como profe escribir a Kim y decir, he eliminado un alumno sin querer y por favor recupéramelo, y que imposible. Y yo, pero ¿cómo va a ser que no me puedes recuperar al alumno? Hace ya muchos años de esto, y me decía Kim, no, es que nos tomamos muy serio en la privacidad y si eliminas no lo recuperas. Y bueno, me gustaría que aclararais todo esto, porque sé que es algo, bueno, uno de vuestros pilares en la empresa, ¿no? Totalmente. De hecho, te diría que una de las 10 primeras personas que contratamos fue Julia, que es nuestra responsable del equipo legal. La primera persona que contratamos fue el responsable de seguridad, Jaume. Entonces, desde el minuto 5 de partido, digamos, ya teníamos en el equipo a gente que estaba pensando en todas estas cosas. A ver, éramos conscientes de que trabajamos con datos de menores en muchos casos, eh, y creo que es algo que la mayoría de empresas educativas son conscientes, ahora más que antes, pero nosotros desde el minuto 5, ya te digo, es decir, cuando, cuando venían escuelas que nos preguntaban y estaban descubriendo un poco todo este mundo, nosotros ya sabíamos eh, hacia dónde iba todo el sector, y empezamos a invertir pronto en formar a nuestros empleados, a trabajar eh, las bases de datos, a tener políticas que a veces iban en detrimento del usuario, de no puedes recuperar los datos porque son datos que son de menores y se eliminan completamente. Eliminar usuarios de nuestra plataforma por falta de actividad, que es raro. Es decir, normalmente las plataformas quieren enseñar grandes números de uso, ¿no? Pues nosotros eliminamos datos porque eran de menores, y pasado cierto tiempo Se pierden, sí, lo he vivido, lo he vivido. se eliminan 100%. Había docentes de, ay, había descubierto el puzzle hace no sé cuánto tiempo, me gustaría recuperar mis vídeos. Bueno, lo sentimos mucho, pero estas son las políticas que tenemos. Entonces, eh, sí, yo creo que siempre habrá gente que mal pensará de las empresas educativas, pero nosotros, bueno, si tú lo has visto desde dentro, Rosa, tenemos una obsesión sana por hacer las cosas bien, eh, y eso empieza, por supuesto, por una parte fundamental que es la legal y la de seguridad, sobre todo cuando estás tratando con cosas tan importantes como información de menores y dentro de un sector vital como es la educación. Lo he vivido, lo he vivido. Santi. Sí, yo creo que al final estos temas o se hacen bien o no hay una escala de grises, ¿no? O solo se pueden hacer perfecto o no, o ya no vale, ¿no? Entonces, desde un principio, como decía Kim, invertimos mucho en ello. Yo creo que una de nuestras fortalezas es haber sido consistentes en esto. Y a veces, claro, dices, hay que añadir este paso legal, sobre todo hablo al principio, ¿no? Cuando éramos una empresa más inmadura, es necesario porque me ralentiza. Siempre uno puede estar tentado en querer atajar al principio porque dices, la agilidad que tenía el día 1 de Puzzle cuando tenía 0 usuarios se ralentiza un poco cuando añades estos procesos, pero es que es una inversión que hay que hacer desde el principio, no se puede hacer a medias y luego ponerte las manos a la cabeza si pasa algún desastre, porque el desastre es grande y son datos que hay que protegerse. Además, a lo largo de estos 9 años ha ido cambiando legalmente todo el entorno de las herramientas educativas, diferencias entre países, leyes GDPR aquí en Europa, a diferentes leyes por estado en Estados Unidos. Es decir, es un trabajo que no se puede hacer a ratos. Tiene que haber gente trabajando en ello casi todos los días, sobre todo ya desde el principio. Incluso cuando ya incorporamos a Julia al principio fue por eso, porque a la que empezamos a estudiarlo vimos que esto no se podía hacer los viernes por la tarde una horita, sino que era algo
que requería un conocimiento y una profundidad increíble. Entonces, yo creo que paga los dividendos. De hecho, salimos, tú, Rosa, también de un training interno precisamente en estos temas, que es muy largo, muy intenso y muy denso. Seguro que lo has vivido como alumna, en este caso, de un curso de vídeo educativo, y nos lo tomamos muy en serio. Bueno, es que aquí a modo de anécdota os cuento que como soy parte del equipo de Edpuzzle, claro, a las personas que estamos dentro de Edpuzzle nos forman con Edpuzzle. Entonces es muy divertido que te asignan vídeos y te tienes que ver los vídeos y bueno, ya que tienes una plataforma potente para eso, bueno, pues te asignan aquí y sí, yo me quedé alucinada, me acuerdo, la primera semana cuando vi ese, ¿no? La parte de legal y madre mía, todo lo que nos había asignado ahí Julia y era como, Dios mío, mi vida. Y además me acuerdo que Óscar me decía, los tienes que aprobar, ¿eh? Esos vídeos tienen que estar aprobados. Y yo tomando apunte, Dios mío, de mi vida, y me dicen, no, es que los de legal se tienen que aprobar esos vídeos, no hay otra. O sea, era como, te los pones y no parpadees. y bueno, pues sí, ahí te das cuenta porque aunque tú usas la plataforma y confías en ella y te has leído la privacidad, la miras, pero cuando ya formas parte del equipo dices, hostia, ostras, lo que hay aquí, ¿no? Y bueno, ahora mismo, Santi, decías que ha habido otro nuevo proceso de formación de seguridad y otra vez viéndonos vídeos y bueno, realmente me parece interesante porque, como bien dices, cambia constantemente y esto no es cuestión de, bueno, pues lo has dicho, de escala de grises, esto es que hay que hacerlo sí o sí, no hay otra, ¿no? Y para mí es muy importante porque trabajamos con menores y eso es así, ¿no? Bueno, no sé si quieres añadir, Kim, parte del proceso de cómo es mejorar el producto. Yo he sido de las primeras que te he mandado un WhatsApp o te he pedido una reunión para ver, ¿puedes incorporar esto? ¿Puedes hacer esto otro? Es que he hecho en falta lo otro. Yo creo que como yo recibirá un montón de mensajes y bueno, pues que nos cuentes un poco también cómo es todo ese proceso de mejora de la plataforma, de la web, las mejoras, cómo intervenís porque realmente nos escucháis, pero claro, con una plataforma con tantos millones de usuarios no creo que sea cuestión de, bueno, pego un chasquido y mañana tienes lo que me estás pidiendo, ¿no? Sí, es importante decir que desde el principio de Paddle, empezando por mi clase, todo se ha creado para ayudar al docente y al alumnado. Entonces, escuchar las necesidades de nuestros usuarios está en nuestro ADN como empresa. Pero como bien dices, y también espero que haya quedado claro que intentamos mantener la simplicidad de la plataforma, es decir, no queremos crear un Frankenstein de plataforma con 400.000 cosas que a la mínima te pierdes y deja de tener esa utilidad que nos ha funcionado tan bien. Entonces, el proceso, nosotros escuchamos absolutamente a todo el mundo, de hecho, fomentamos que nuestros empleados y empleadas se comuniquen con docentes lo más a menudo posible, visiten escuelas, vayan a clases, vayan a conferencias. Entonces, recogemos todo este feedback, lo añadimos en una carpeta donde tenemos ordenados todas las mejoras que queremos hacer, profundizamos en la razón por la cual el profesorado ha compartido esa mejora. Es decir, no nos quedamos con, ¿me puedes añadir notas de voz a las preguntas? Sino, ¿por qué necesitas notas de voz? Entonces, tenemos un equipo que se dedica a profundizar en la razón o qué está provocando esa mejora que se está requiriendo, ¿no? Entonces, buscamos de raíz el problema y entonces pensamos cuáles son las soluciones que podrían encajar para eliminar ese problema o para abarcar esa oportunidad. Y ahí es donde el equipo de diseño, sobre todo, trabaja con docentes y con la información de la que disponemos para proponer mejoras de producto. No todas terminan pasando porque, de nuevo, priorizamos la simplicidad del producto y una vez tenemos claro lo que tenemos que hacer, el equipo de producto prioriza y el equipo de ingeniería ejecuta, que es donde está Santi. Lo bueno es eso, es decir, que creo que ha quedado claro en este podcast que Santi y todos los ingenieros que tenemos están influenciados por hablar con docentes.
Entonces, cuando se está ejecutando, es muy importante que se entienda cómo va a terminar utilizando esa línea de código que va a impactar al docente y al alumnado, ¿no? Entonces, luego, evidentemente, se termina sacando una beta, se testeamos por países normalmente o por estados, y cuando vemos las métricas realmente que están mejorando la plataforma, el uso y que tiene el impacto que buscamos, entonces cuando se abre a todo el mundo y se comunica a todo el mundo. Pero como bien dices, nos encantaría tener una varita mágica para todo el mundo, pero como el puzzle es utilizado en varios idiomas, varias asignaturas, varias escuelas, tenemos que priorizar la simplicidad y a veces hay cosas que no podemos hacer por quejas de algunos docentes. Yo añadiría en todo este proceso, al final, si me intento poner en el papel de alguien que no está en el mundo de la tecnología y me imagino cómo trabajan internamente, quizá pienso que al final, con ese feedback de los profesores, esto se acaba destilando en pequeñas tareas que ejecuta el equipo de diseño de ingeniería, alejados un poco de la realidad de eso, cómo va a impactar hasta después de que acaben de ejecutar esa tarea, ¿no? Que para ellos y ellas parezca que hay que marcar el check de la tarea está hecha, mi trabajo está bien completado. Pero nosotros no lo hacemos así. Ese contexto que una vez los docentes nos dan feedback de qué quieren, qué creen que quieren, y nosotros destilamos en el problema que hay debajo de esa petición, ese problema llega, como siempre digo, no masticado a todas las personas del equipo de producto, hasta, da igual el nivel de experiencia, todo el mundo le llega el problema no masticado, que es lo que yo siempre insisto, y por el tipo de personas que hay en el equipo, no lo querrían de ninguna otra manera. Es decir, no querrían que llegara cualquier persona del equipo de producto y dijera, tienes que hacer este cambio porque como manager lo he decidido así, sino que es, pero dime por qué. Porque quizá desde mi conocimiento de diseño, desde mi conocimiento de ingeniería que cada persona tiene y su cabeza obviamente pensante, dado el problema no masticado, hay una solución mejor que a nadie se le ha ocurrido. Entonces, es ese hambre por el contexto que todo el mundo tiene y que al final es lo que te hace que tu trabajo sea divertido. No es diseñar utilizando la herramienta de diseño o programar con un lenguaje de programación u otro, es resolver un problema. Eso es lo que es realmente divertido, lo que permite a todo el mundo que les siga gustando su trabajo muchos años después de haber entrado a Edpuzzle. Es que después de todo ese trabajo de ingeniería, luego viene pues toda la parte de marketing, redes sociales y luego webinar, y ahí vienen luego los tutoriales de la Liarte y todas estas cosas. O sea, que luego vienen ya un montón de cosas enlazadas detrás, que no es cosa de 2 días, ¿no? Y eso también lo he aprendido yo, ¿eh? Eso también es algo que me he llevado yo de aprendizaje, que no es cuestión de mandarle un WhatsApp aquí, sino bueno, de ver todo lo que hay detrás y decir, madre mía, toda la gente que hay aquí y todo lo que se mueve, ¿no? Pero para terminar precisamente con la entrevista, a mí me gustaría que hablarais del equipo humano que forma Edpuzzle. Yo de verdad eternamente agradecida. Para mí es una suerte ser parte de vuestra familia a día de hoy. Yo no me lo creo aún todavía y ya ha pasado casi 2 años y estoy súper feliz de ser parte de este equipo al que cuidáis muchísimo, al que, bueno, de verdad me siento con una suerte y que también me ha llamado mucho la atención la de profes que estamos detrás de Puzzle y también el equipo que tenéis de ingeniería y encima también que os comentaba al principio de la entrevista de mujeres, ¿no? Que eso para mí ha sido una pasada ver todo lo que hay detrás de Puzzle, que parece eso, que precisamente son máquinas y no hay muchísima gente detrás de esta empresa, ¿no? Sí, bueno, empezando por los cofundadores, que uno de ellos fuese docente, ya indica que el ADN que siempre hemos querido ha sido mezclarlo con una parte de ingeniería, pero también con docentes. Más del 50% de nuestros empleados han sido profes. Muchos otros, como Santi, han sido impactados porque un familiar o alguien conocido ha sido profe. Todos hemos sido alumnos, así que eso también cuenta. Y más del 60% de nuestros empleados son mujeres.
y de hecho casi el 50% tienen posiciones de liderazgo. Así que, perdón, el 50% de las posiciones de liderazgo están ocupadas por una mujer. Entonces, eso también no lo hemos hecho expresamente, es decir, simplemente hemos buscado el mejor talento, hemos buscado aquel talento que encaja con nuestros usuarios también, porque al final del día es lo que decía antes, es decir, si el equipo de ingeniería va a intentar empatizar con nuestros usuarios, pues qué mejor forma que tener diversidad dentro del equipo. Es decir, es cuando las mejores soluciones van a salir porque les será mucho más fácil empatizar con quién va a recibir la solución. Y sí, muy contentos, la verdad. Intentamos cuidarlos y cuidarlas de todos los días y que eso se traduzca en el valor que transmitimos a nuestros usuarios. Sí, yo añadiría como aprendizaje personal de haber empezado una empresa, que es algo que nunca había anticipado antes de empezarla, que igual que el producto es un problema de diseño, en el sentido de que tienes que diseñar un producto que obviamente sea útil, porque si no, para qué invertir parte de tu vida en ello? El equipo también es un problema de diseño, es decir, si lo dejas a la inercia, luego quizá pasan varios años, miras atrás y no sabes cuál es la química de ese equipo que se ha producido. En realidad es un problema de diseño que cuanto más grandes somos, más tiempo de nosotros como fundadores tenemos que invertir en ello. Y igual que cuando alguien acepta un trabajo y lo deja porque no le gusta el equipo, no le gusta el entorno, imaginaros qué horrible sería que empezaras tu propia empresa y luego no te gustara tu propio equipo, ¿no? Al final es tu culpa porque eres tú quien lo ha diseñado. Entonces, para que tu trabajo sea placentero, tienes que diseñar también un equipo con el que te apetezca trabajar y eso implica muchísimo esfuerzo y ha quedado como un equipo muy balanceado. Yo es de lo que más orgulloso me siento de que ninguno de nosotros somos cuello de botella por ser fundadores. Y a nivel de ingeniería que comentabas, el tema mujeres, obviamente el mercado está muy desbalanceado, ¿no? Hay más hombres que mujeres en el mundo de la tecnología. Entonces, la manera que lo orientamos nosotros es que es un problema en un proceso de selección, la parte de sourcing, que se refiere a cuando vas a buscar a aquellas personas, un poco como el profesor Xavier en los X-Men, que buscas el talento por todas partes, y luego hay un proceso de entrevistas que tienes que poder evaluar si esa persona encaja, ¿no? Entonces, el problema de la diversidad se intenta solucionar en la primera parte. Tienes que conseguir que cuanta más gente diferente llegue al primer paso para que todo el mundo empiece el proceso de entrevista y ahí eliges a las mejores personas. Pero si lo haces por inercia, por el desbalance que hay en el mercado a nivel de ingeniería, siempre te llegarían casi todo hombres en vez de mujeres, entonces nunca conseguirías esa diversidad. Entonces no es para nada discriminación positiva, es asegurarte que el primer paso del proceso de entrevista lleguen también mujeres igual que lleguen hombres y a partir de ahí el proceso de entrevista decide quién acaba incorporándose. Lo conozco también, que yo decía, madre mía, estoy pasando aquí unas segundas oposiciones, madre mía, el proceso, pero bueno, se supera también. Pero es que precisamente también eso me llamó mucha atención, porque cuando empecé a conocer a parte del equipo de Edpuzzle, bueno, pues una de las cabezas de la ingeniería también es una mujer, ¿no? Que habéis hablado de Julia en la parte de legal, pero en la parte de ingeniería está Iciar y bueno, pues para que sepáis que detrás justamente de Edpuzzle también hay ingenieras, ¿no? Que cuesta mucho porque es algo que se trata de inculcar, ¿no? Que todo esto muchas veces es parte de los hombres y que también tenéis por ahí incluso de ingenieras, que hay más de una, ¿no? Así que para mí eso es, vamos, una cosa increíble. Bueno, no sé si queréis agregar algo más, porque si no ya vamos a ir dando fin a la parte del podcast, que ya hay que conocer a Kim y a Santi persona. ¿Os parece? Perfecto. Vamos allá. Bueno, pues aquí para acabar siempre pregunto a mis personas invitadas cuál es tu plato favorito y un lugar que te gustaría visitar o que nos recomiendes visitar o que te haga desconectar o tu lugar favorito, bueno, pues que nos diga. Plato también a veces se permiten dos, ¿eh? No os tenéis que cerrar a uno, por favor. Yo sé que la comida de vuestras madres o vuestro padre está muy rica, pero que dan la oportunidad también de probar algo que podamos ir a probar, ¿eh? Yo en mi caso soy muy nostálgico y siento mucho, pero tengo que tirar por la vía familiar.
Lo sabía. Pues yo, como vivo en Estados Unidos, echo mucho de menos las cosas de aquí, por supuesto. Y no voy a decir el gazpacho o el jamón, que eso, vamos, por supuestísimo que lo echo de menos. Em, pero mi plato preferido es la paella de mi padre, em, eh, que siempre pues cuida todo detalle y se cuelga más medallas de las que debería a veces, pero está muy, muy, muy rica. Em, y luego el segundo plato es la sopa de Navidad de mi abuela. Seguramente porque el gusto es incluso mejor porque lo comparto con toda mi familia, que no la veo a menudo y me recuerda mucho estos momentos familiares. Así que estos dos serían mis platos preferidos, por varias razones. Y el lugar, pues cuando vengo a las oficinas de Barcelona, como es el caso, mucha gente me pregunta, ¿a dónde te vas de vacaciones? Y yo, no, no, si, si yo vengo aquí a trabajar y luego de vacaciones, es decir, no me voy a ir muy lejos. Y mi lugar para desconectar es un piso que tenemos desde que tengo casi 12 años, eh, que está en la Costa Brava. Se llama La Fosca, está justo al lado de Palamós y es una playa muy, muy pequeña, muy acogedora y hasta el año pasado no teníamos internet. Así que realmente era un sitio para desconectar absolutamente y, y es donde me imagino pasar esas tardes de verano leyendo el diario y mirando al horizonte, que realmente te permite recargar las pilas para cualquier año de trabajo. Muy guay, muy guay. Bueno, es que la sopa de Navidad que has hablado es muy típica en Cataluña. Yo veo mucha gente subiendo las fotos de esa sopa, que por aquí en Andalucía eso no es típico, ¿no? Pero sí, aquí es más la sopa de picadillo de toda la vida, ¿no? Pero sí, y me apunto a esa costa que yo no la tengo visitada con mi furgo. La Costa Brava todavía la tengo ahí apuntada en la lista de espera. ¿Y tú, Santi? Sí, respecto a comida, bueno, en general yo tengo como dos lados, ¿no? De mi vida previa de Puzzle, donde estuve viviendo en China casi 2 años y conocí a mi mujer allí. Tengo como el lado de cuando estoy en Europa, en Barcelona, y cuando desconecto me voy para Asia, porque ahora tengo a la mitad de mi familia allí, ¿no? Entonces, a nivel de comida me pasa igual, tengo esos dos mundos. Cuando estoy en Barcelona, mi plato favorito es el fricandó, que es un plato de ternera con setas, pero que tenga también arroz para mezclarlo ahí bien, lo recomiendo. Y cuando estoy en Asia me gusta mucho mujeres de Tailandia, entonces me gusta mucho un plato que hay en el norte de Tailandia, que cuesta mucho encontrarlo en los restaurantes tailandeses de España. Creo que en Madrid sí que hay, pero en Barcelona desde luego no, que se llama khao soi, que es un plato de fideos. Todo el mundo conoce el pad thai, pero para mí el pad thai está escondiendo la verdad de los platos buenos de fideos que hay en Tailandia. Tengo un poco de hate hacia ese plato. Entonces recomendaría el khao soi. Y Qué en guay. cuanto a viajes, para desconectar, ahora ya como viajo estoy todo el año en Barcelona trabajando obviamente en el puzzle y mis viajes se limitan a visitar a la otra mitad de la familia. Entonces voy un par de veces al año a Tailandia y ahí es donde más desconecto. Si os hubiera que recomendar algún sitio para quizá hacerme un poco lo interesante, diría una isla que se llama Koh Kradan, que es una isla que tiene 2 hoteles, creo, un restaurante, no hay carreteras, no hay coches. Entonces estás ahí como nadando todo el día hasta que te entra hambre, comes en el único restaurante que hay, no puedes elegir, duermes y repites. Es todo lo que se puede hacer. Qué guay. Pues ya sé que cuando prepare mi viaje a Tailandia, que todavía no lo conozco, a quién tengo que escribir yo. Ya sé quién me va a dar los principales puntos. Pues, Santi, no lo sabía esto de ti, pero mira, yo hoy me llevo también una parte tuya, así que, bueno, me ha encantado. Por mi parte, nuevamente, eternamente agradecida porque deis un tiempo a mi podcast y también eternamente agradecida por dejarme ser parte de vuestra familia Puzzle, porque de verdad que hacéis un trabajo increíble, ayudáis a millones y
millones de profes y me ha encantado escucharos y daros un poco de voz en todo esto, porque también es necesario que se sepa lo que hay detrás de todas estas empresas que realmente mueven millones de usuarios, pero también tienen su historia y su parte de enlace con la educación, ¿no? Porque para mí también sois parte del pilar fundamental de la educación. Así que mil gracias. A ti, Rosa, gracias por invitarnos. Muchas gracias, Rosa. Un abrazo, chao. Un abrazo.